Hace más de 500 años, un monje desafió la autoridad de la Iglesia más poderosa del mundo. Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia, sin imaginar que estaba a punto de iniciar una revolución que dividiría la cristiandad para siempre. Desde entonces, católicos y luteranos han seguido caminos distintos, con diferencias doctrinales clave. Hoy exploraremos las diferencias fundamentales entre el catolicismo y el luteranismo, desde sus creencias sobre la salvación hasta su visión del liderazgo religioso. Quédate hasta el final, porque analizaremos una pregunta crucial. ¿Es posible una reconciliación después de siglos de separación? Para entender esta división, primero debemos conocer las bases de cada tradición y cómo han evolucionado a lo largo de los siglos. El catolicismo es la corriente cristiana más grande del mundo, con más de 1.000 millones de fieles, y sigue las enseñanzas de la Iglesia de Roma, encabezada por el Papa, a quien consideran el sucesor de Pedro, el apóstol designado por Cristo para liderar su Iglesia. Según la doctrina católica, su Iglesia fue establecida directamente por Jesús, y ha mantenido una continuidad apostólica ininterrumpida a lo largo de los siglos. Para los católicos, la fe se sustenta en tres pilares fundamentales: la Escritura, que es la palabra de Dios escrita; la tradición, que transmite la enseñanza apostólica de generación en generación; y el magisterio, que es la autoridad de la Iglesia, encabezada por el Papa y los obispos, encargada de interpretar la doctrina con la guía del Espíritu Santo. Esta estructura jerárquica y doctrinal ha permitido que el catolicismo se mantenga como una de las instituciones más influyentes en la historia de la humanidad, con un sistema de sacramentos y una liturgia que han sido pilares de su identidad. Por otro lado, el luteranismo nació en el siglo XVI como resultado de la Reforma Protestante, un movimiento que buscaba corregir lo que consideraba errores y abusos dentro de la Iglesia Católica. Su base teológica se resume en tres principios fundamentales que marcaron una ruptura radical con Roma sola Escritura, que establece que solo la Biblia es la máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica, rechazando la tradición y el magisterio católicos; sola gratia, que enfatiza que la salvación es un regalo gratuito de Dios, otorgado por su gracia y no por méritos humanos; y sola fide, que sostiene que la justificación ante Dios se obtiene únicamente por la fe, sin que las obras sean necesarias para la salvación. Esta visión teológica llevó a los luteranos a rechazar la supremacía del Papa y a desarrollar una nueva concepción de la Iglesia, basada en la idea de la Iglesia invisible. Según esta doctrina, la verdadera comunidad de creyentes no se define por una estructura institucional ni por una jerarquía eclesiástica, sino por la fe genuina de cada cristiano, guiado directamente por Dios a través de las Escrituras. Aunque con el tiempo el luteranismo desarrolló su propia organización y liderazgo pastoral, se mantiene fiel a su principio de autonomía respecto a la autoridad papal, lo que lo distingue profundamente del catolicismo. A primera vista, las diferencias parecen insalvables. ¿Pero existen puntos en común? Sí. Tanto católicos como luteranos creen en la Trinidad, en la divinidad de Cristo y en la importancia del bautismo. Ambos practican una liturgia estructurada, aunque con enfoques distintos, y coinciden en la relevancia de la gracia de Dios en la salvación. Sin embargo, cuando analizamos temas como la justificación, la Eucaristía y la autoridad de la Iglesia, encontramos divisiones profundas. La justificación es uno de los puntos más polémicos. Para los católicos, la salvación es un proceso que incluye fe y obras, mientras que para los luteranos, la justificación ocurre solo por la fe, sin necesidad de méritos humanos. Esto fue uno de los detonantes de la Reforma y sigue siendo un tema de debate. Otra diferencia clave es la visión sobre la Eucaristía, un sacramento central en ambas tradiciones, pero entendido de manera muy distinta. Para los católicos, la Eucaristía es el punto culminante de la fe, ya que creen en la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino utilizados en la misa se convierten de manera literal y sustancial en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan su apariencia externa. Esta doctrina, definida en el Concilio de Trento, sostiene que, a través de la consagración realizada por el sacerdote, Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía de manera permanente, razón por la cual el sacramento se venera con especial devoción, incluso fuera de la misa. Los luteranos, en cambio, aunque también creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, rechazan la idea de un cambio literal de sustancia. En su lugar, sostienen la doctrina de la consubstanciación o unión sacramental,
que afirma que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes en el pan y el vino, pero sin que estos dejen de ser pan y vino. Según esta perspectiva, la presencia de Cristo se manifiesta en el momento de la comunión, pero no permanece en los elementos después de la celebración. Esta diferencia teológica refleja visiones opuestas sobre el papel del sacramento en la vida del creyente y sobre la naturaleza misma de la presencia de Cristo en la liturgia. El rol del clero también varía significativamente entre ambas tradiciones, reflejando sus diferencias en la autoridad eclesiástica y el acceso a Dios. En el catolicismo, los sacerdotes tienen un papel especial, ya que se considera que han recibido un carácter sagrado a través del sacramento del orden. Actúan como intermediarios entre Dios y los fieles, con la autoridad para administrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y son responsables de guiar espiritualmente a la comunidad. Además, dentro de la jerarquía católica, el Papa y los obispos tienen una función de liderazgo central en la enseñanza y la administración de la Iglesia. En cambio, los luteranos creen en el sacerdocio universal de los creyentes, lo que significa que cualquier cristiano puede acercarse directamente a Dios, sin necesidad de un mediador humano. Aunque dentro del luteranismo existen pastores y obispos en algunas regiones, su función es más pastoral y administrativa que sacramental, ya que se enfatiza que todos los creyentes tienen la misma dignidad y capacidad de interpretar las Escrituras y orar sin depender de una estructura clerical. Otro punto de discordia es la veneración de los santos, una práctica arraigada en la tradición católica pero rechazada por los luteranos. Para los católicos, los santos son modelos de vida cristiana y pueden interceder por los creyentes ante Dios, por lo que se les honra con fiestas, oraciones y reliquias. Se considera que su cercanía con Dios les permite interceder por quienes piden su ayuda, y por ello es común la devoción a figuras como la Virgen María, San Pedro o San Francisco de Asís. En cambio, los luteranos, aunque respetan la memoria de los santos y reconocen su papel en la historia cristiana, rechazan la idea de que puedan interceder ante Dios. Creen que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y que dirigir oraciones a los santos no tiene fundamento bíblico, por lo que, en las iglesias luteranas, la veneración de santos y el uso de imágenes religiosas es muy limitada o inexistente. Además, el concepto del purgatorio es exclusivo del catolicismo y representa otra diferencia teológica importante. Según la doctrina católica, las almas que aún no están completamente purificadas de sus pecados menores o de las consecuencias del pecado, deben pasar por un estado intermedio antes de entrar al cielo. Se cree que el purgatorio es un proceso de purificación en el que las oraciones de los vivos pueden ayudar a las almas a alcanzar la gloria celestial más rápidamente. Esta creencia ha sido parte del catolicismo durante siglos y está respaldada por la tradición y ciertos pasajes bíblicos interpretados en este sentido. Los luteranos, sin embargo, no aceptan esta doctrina y sostienen que, después de la muerte, los creyentes van directamente a la presencia de Dios, sin necesidad de un proceso intermedio. Consideran que la salvación es un acto completo de gracia y que no hay necesidad de purificación adicional después de la muerte, ya que Cristo ya pagó completamente por los pecados en la cruz. Con tantas diferencias, la gran pregunta ¿es posible que católicos y luteranos vuelvan a unirse? En los últimos años, ha habido intentos de acercamiento. Un hito importante fue la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación en 1999, donde ambas partes encontraron puntos de acuerdo sobre el papel de la gracia en la salvación. Sin embargo, las diferencias doctrinales siguen siendo significativas y hacen que la reunificación parezca lejana. Pero aquí es donde entra la cuestión más profunda. ¿Quién conserva la enseñanza original de Cristo? ¿El catolicismo, con su autoridad apostólica y su énfasis en la tradición, o el luteranismo, con su regreso a la primacía de la Biblia? ¿Fue la reforma una purificación de la fe o una fragmentación de la Iglesia? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la división entre católicos y luteranos se puede superar? ¿O las diferencias son irreconciliables? Déjanos tu comentario. No te pierdas nuestro próximo vídeo. Haz clic ahora.